Ana Garrido, una de las primeras personas en destapar la trama de corrupción Gürtel, una de las mayores tramas de corrupción de España y de la que posteriormente saldría la conocida como los papeles de Bárcenas. Ana, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Lo vamos a ver a lo largo de la entrevista, pero pese a ese papel que cumpliste, definitivo, y en el que deberías ser reconocida, deberías ser premiada, todo este tiempo, sin embargo, lo que has vivido ha sido una pesadilla. Si te parece, empezamos por el principio. Tú eras técnico en el Ayuntamiento de Boadilla, un ayuntamiento de Madrid, desde el año, si no recuerdo mal, del 93. ¿Qué te sucedió? ¿Qué empezaste a ver? ¿Cuándo empieza a cambiar todo? Lo que ocurre es que llega un momento en el que comienzo a recibir presiones, al igual que el resto de mis compañeros técnicos, para elaborar esos pliegos de condiciones de manera que se amoldaran a determinadas empresas con nombres concretos. Y claro, bueno, pues yo siempre lo he tenido muy claro. Mi manera de funcionar, puesto que yo no pertenezco a ningún partido político, intento ser lo más profesional posible y bueno, pues yo no tragaba con estas instrucciones y seguía haciendo los pliegos de condiciones de la manera más objetiva posible. Y eso desencadenaba una serie de consecuencias que se traducen en un acoso laboral continuo. Te echaron del despacho, te degradaron. O sea, sí. Cuéntame un poco cómo fue ese calvario. ¿Era o tragabas o directamente acoso directo, como estás tú diciendo? A ver, ellos tienen dos formas de funcionar. Una, intentar comprarte lo primero. A través de ciertos privilegios, o bien en tu ámbito laboral una subida de categoría, o bien subvencionarte, entre comillas, algo que tú estés haciendo en tu vida personal, como pueda ser un viaje, una obra de tu casa, etcétera, ¿no? Te dicen que si te la pagan, ¿no? Sí, en mi caso concreto me vinieron a decir que sabían que yo estaba haciendo una reforma y que, bueno, pues que querían acompañarme para ver lo que necesitaba, que había materiales en el ayuntamiento que quizás me podían servir y que me podía ahorrar dinero. O sea, lo hacen también de una manera muy sutil. Yo tengo que decir que a mí nadie me ha puesto un maletín con dinero delante de la mesa, pero a buen entendedor, inicialmente consistió en degradarme de categoría profesional, echarme del despacho y hacer recoger mis cosas, meterlas en cajas delante de mis compañeros. Yo era jefa del departamento, simplemente para pasar la humillación de que me habían degradado, desautorizarme delante de mi equipo. En fin, era una situación bastante humillante. Entré en una depresión porque no daba crédito. O sea, tengo que decir que hay personas que se implican más o que se implican menos en su trabajo. Para mí mi trabajo era mi vida. Quizás porque ha sido siempre de manera vocacional y, bueno, pues mis circunstancias personales, yo no tengo ataduras de ningún tipo y me he volcado siempre en mi trabajo. Claro, cuando esto le ocurre a una persona que está tan centrada en el trabajo como yo, pues el palo es más grande, ¿no? El choque es más frontal. Y al principio reconozco que me tiré como 6 meses o así, que no levantaba cabeza, hasta que llegó un día que lo pensé y dije: tengo que invertir los roles. Creo que yo soy una persona honesta. El alcalde de mi municipio, Arturo González Panero, del PP, desde mi punto de vista era presuntamente corrupto. Y dije, pues él es el que debería estar fuera del lugar en el que está, y yo debería recuperar mi puesto de trabajo. De manera que decidí hacer un trabajo de investigación. ¿Elaboras un dossier? Me tiré un año haciendo un trabajo de investigación puro y duro. Me levantaba a las 8 de la mañana, me ponía delante del ordenador y, bueno, pues el objetivo era, puesto que demostrar una mordida o una comisión ilegal es muy difícil de comprobar, mi objetivo era demostrar que él tenía un patrimonio infinitamente superior a los ingresos que percibía.
y lo que hice fue investigar su patrimonio. Empecé a solicitar algunos expedientes que yo consideraba que eran irregulares, empecé a cruzar empresas, me puse en contacto con periodistas de investigación, empecé a colaborar con la UDEF. Bueno, finalmente pues tenía un dossier con bastantes pruebas hasta donde yo pude llegar, porque bueno, yo tampoco claro, eres una ciudadana. Claro, yo no soy la policía, ni soy detective privado, ni nada. Simplemente hice ese trabajo que creo que llegó un momento en el que decidí ponerlo en manos de la Fiscalía Anticorrupción y parece ser que sirvió para algo, ¿no? De la familia Aznar tampoco hay nadie imputado. Y de la familia Aznar tampoco hay nadie imputado, Pese por ahora. Por ahora, ¿no? ¿Tú crees que en un futuro podría...? ¿Tú manejabas información sobre ellos? Bueno, y ahora manejo más información todavía, porque de hecho cuando se destapa el secreto del sumario... Que pierdes el anonimato. Que es cuando pierdo el anonimato. Es la segunda etapa de acoso que he vivido, y esta vez, bueno, pues lo he denunciado y he ganado en 2 ocasiones, la última en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y bueno, pues a raíz de eso hay personas que se han puesto en contacto conmigo y me envían casos de corrupción de toda España a nivel nacional. Claro, yo no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo. Ni medios, eres una ciudadana. Claro, a ver, yo me intento involucrar y de hecho creo que hay personas que les ha servido, porque reconozco que para mí es una satisfacción que me llamen ciertas personas y me digan: Ana, pues las pautas que me diste nos han servido para ponerlo en vía judicial y el alcalde actual está imputado, ¿no? Bueno, yo no puedo llegar a hacerme cargo de todos los testimonios que me llegan, aunque sí tengo que decir que presenté un segundo dossier el verano pasado, en el mes de julio, ante el juez Ruz, ampliando información que tenía que ver con Gürtel. Pero claro, en España, por desgracia, está la magnitud que tenemos de corrupción, que hay muchísimas tramas y yo no puedo hacerme cargo. Si me dedicara profesionalmente a ello, pues yo estaría encantada, pero en este momento no es el caso, aunque no lo descarto, ¿eh? La corrupción en nuestro país, si nuestro gobierno está salpicado de corrupción. Si continúan los mismos. En este sentido también te quería preguntar, estamos en un año de elecciones, tenemos muchísimas citas electorales y por ejemplo en Madrid se presenta Esperanza Aguirre, que era la presidenta de la comunidad cuando estaba sucediendo todo lo que tú denunciabas, una persona que además se jacta de ser ella misma la que descubrió la trama Gürtel. ¿A ti, cuando ves esas informaciones, cuando ves esos políticos que siguen ahí, que milagrosamente no les ha salpicado, pero que deberían haber tomado algún tipo de responsabilidad, puesto que estaban en esos cargos cuando sucedía todo esto, que no solo no dicen ser responsables, sino que además dicen ser parte de la solución? ¿Tú qué piensas cuando pasa todo esto? A ver, esto es un circo, esto es una puesta en escena en la que los políticos están muy habituados a moverse. Cuando llevas trabajando muchos años con políticos te das cuenta de que, y aquí no quiero incluir a todos los políticos, porque yo conozco políticos que son honrados, trabajadores y coherentes, ¿no? Pero en general reconozco que la percepción de la mayoría de nuestros gobernantes es que están acostumbrados a mentir, porque lo vemos cada día, ¿no? Y sobre todo las personas que hemos trabajado con ellos. Y si además tienen la desfachatez, como ocurre en este caso, de atribuirse que han destapado casos de corrupción, cuando en este caso, y hablo por mí, yo sabía perfectamente que lo que estaba ocurriendo en Boadilla, Esperanza Aguirre estaba al tanto y no estaba haciendo nada. Ana, lo has dicho, tú en la actualidad estás sin trabajo, has tenido que renunciar a tu antiguo trabajo porque
volviste otra vez, te volvió a pasar lo mismo, te hacen la vida imposible, has ganado las denuncias que has interpuesto contra acoso laboral, pero aún así, eso, has tenido que renunciar a tu trabajo, no tienes ningún tipo de protección. En España, las personas, los confidentes, quienes revelan estos casos de corrupción, por ley no están protegidas, como sí ocurre en otros países como, por ejemplo, el Reino Unido. ¿Qué opinas de eso? Nos podríamos tirar una hora de entrevista. Me parece muy injusto. Es verdad que yo tomé esta decisión por una cuestión de principios, sin llegar a tener conocimiento de las consecuencias que podía tener para mí a nivel personal, a nivel laboral. Yo lo he perdido prácticamente todo. O sea, y cuando digo prácticamente todo me refiero he estado a punto de perder mi casa, que la he salvado gracias a los ciudadanos que están haciendo aportaciones a través de una página de Facebook que se llama Ana Garrido contra Gürtel, plataforma de apoyo o algo así, bueno, pero que si no llega a ser por ellos pierdo mi casa, ¿no? Perdí mi relación de pareja, tengo una relación con el resto de mi familia un poco difícil porque son votantes del PP. Mis compañeros me traicionaron, no sé si por coacción, pero la mayoría mintieron en el juicio. Un poco por mantener su trabajo. Por mantener su puesto de trabajo y que no les ocurra lo que a mí. Eran amigos tuyos. Sí, sí, amigos íntimos, de irnos de viaje, de ser madrina de su boda. Quiero decir, no éramos compañeros solamente de trabajo, algunos eran muy, muy amigos. Pero después de todas esas pérdidas, a mí lo que me sorprende, aparte de que no se ha podido ejecutar la sentencia, con lo cual si se hubiera ejecutado la sentencia, yo ya estaría libre para poder rehacer mi vida, porque habría tenido una liquidación que me corresponde por ley. ¿Tú todavía no has cobrado esas? Yo no he cobrado esa indemnización porque el ayuntamiento recurre y recurre con dinero público, además. Yo todo lo pago de mi bolsillo, informes periciales, todo, abogados. Creo que hay que hacer algo. O sea, ya en su día hablé con una secretaria judicial que estaba junto al juez Ruz, y prácticamente me vinieron a decir que yo no cumplía los requisitos como para ser testigo protegido porque, bueno, entre comillas, mi vida no corría peligro, ¿no? Cuando te revientan las cerraduras del coche dentro de tu casa 3 veces, cuando recibes 40 anónimos diarios, una serie de cosas, todo esto lo tengo denunciado. Algunas de estas denuncias están archivadas por autor desconocido. Quiero decir, no hay medios, o sea, yo no tengo recursos legales para protegerme. En mi caso, yo por supuesto que lo volvería a hacer, porque no podría vivir con ese peso de que pasaron por mis ojos ciertos delitos y lo volvería a hacer. Ahora, también tengo que aclarar que cuando yo lo hice no era consciente de todo lo que iba a suponer para mí y lo que iba a durar en el tiempo. Creo que es fundamental que los ciudadanos se conciencien de lo importante que es denunciar la corrupción.